Estamos de vuelta en Mesa Central y como le hemos informado, durante su gira por Tabasco el fin de semana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que pese a las críticas se construirá la refinería en el puerto de Dos Bocas de ese estado. También adelantó que en el mediano plazo no se venderá petróleo al extranjero, ya que la prioridad será la de satisfacer la demanda interna de combustible. Por otra parte, de acuerdo con la agencia Reuters, en reunión con representantes de las principales compañías petroleras, López Obrador exigió mostrar resultados inmediatos y las desafió a que se probaran a sí mismas, acelerando la producción de crudo tras sus recientes hallazgos. Sin embargo, no dio señales de ofrecer nuevos incentivos. Y seguimos en el mismo panel, con el mismo panel de expertos aquí en el Financiero. ¿Cuál es la opinión que tienen acerca de esto que dice López Obrador allá en Tabasco después de tener esta reunión también con empresarios? ¿Cuál es su lectura? Suena a una queja de las empresas que se reunieron con el presidente electo porque dicen, oye, nos pide ya producir, nos pide que aumentemos la producción, pero no nos ofrece nuevos campos. Y me parece que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen campos. Ellos ya ganaron campos en la reforma petrolera, en las subastas petroleras. Entonces el presidente electo les dijo, señores, pues échenle ganitas porque ya hay que sacar petróleo de allá. Otra cosa es que les digan, y ahí les van más campos. Es decir, sí creo que es una queja, pero sí creo que no van en el mismo sentido lo que menciona la nota de Reuters de acuerdo con las fuentes, ¿no? A mí coincido en esa parte, creo que hay que producir más. Creo que siempre es bien fácil agarrar y decir, dame más incentivos para producir más. A ver, creo que incentivos existen, creo que incentivos han existido en otras ocasiones y no por ello necesariamente se aumentan, ¿verdad? Y muchas veces esos incentivos que son tan focalizados o que terminan siendo tan focalizados, pues la verdad es que terminan siendo abusados. Por eso también muchas veces el gobierno ha quitado algunos de ellos. El tema de dejar de venderle petróleo al extranjero en el mediano plazo me parece que es algo que no va a suceder. O sea, vaya, la venta de crudo al extranjero es una de las principales fuentes de ingresos de este país. Yo entiendo lo de satisfacer la demanda interna, pero al final del día, es un contrapropósito y un contrasentido no vender tu petróleo al extranjero cuando eso te genera una fuente de ingresos tan importante todavía en este país. Y en el caso de la refinería, vaya, decía él, ¿no?, que contra viento y marea la refinería va. Pues puede ser, ¿no? Al final de cuentas, su partido, Morena, controla la mayoría en la Cámara, se le pueden asignar recursos. Entiendo que técnicamente hay muchas dificultades porque no tienen el espacio suficiente de los terrenos, hay muchas dudas sobre la viabilidad de la operativa de la refinería. Francamente creo que los costos se tienen que estudiar al final, pero creo que cuando controlas el presupuesto desde el Congreso y es una prioridad para el nuevo gobierno, por el presidente electo, pues puede tener por ahí el dinero para poder realizarlo. Creo en el caso, quiero meterme un poquito en lo que comentó el señor presidente electo acerca de la venta de petróleo al extranjero. Creo que está bien, sí, está bien una parte, ¿no?, de todo el panorama, de todo el bosque, ¿no? ¿Por qué? Porque él, por un lado, dice, queremos elevar la producción de petróleo. Ahorita está a 1.8 millones de barriles diarios, a 2.6 millones de barriles diarios para el final del sexenio. Perfecto, suena esa meta factible, más dinero. Pero aquí el problema es de que esta demanda por estos recursos no renovables está llegando a un tope en el país. O sea, de acuerdo a cálculos de la Agencia Internacional de Energía, que es la que concentra la información de la OCDE, la demanda de petróleo en México llega apenas a 2 millones de barriles diarios y está bajando. O sea, está bajando poco a poco, 1.99, 1.98. Entonces dicen, a ver, vamos a producir 2.6, demandamos 2. ¿Qué vamos a hacer con los otros 600? Pues nos vamos a quedar con ellos porque nuestra política a mediano plazo va a ser ya no vender al extranjero. Pero yo creo que ahí la idea sí sería venderlo. Yo creo que el no venderlo, pero el no venderlo parte por, primero vamos a satisfacer nuestras necesidades y ya luego lo que sobre lo vendemos. Pero es que eso yo lo entiendo en ese sentido. Eso es lo que tú entiendes y esa es la interpretación que tú le estás dando. Creo que en cualquiera de los dos casos se tiene que vender, se va a seguir vendiendo el petróleo al extranjero. Ahora, una cosa es lo que dijo y otra cosa es también lo que le creen o no le creen quienes toman decisiones. Creo que en dado caso de que
realmente los mercados, por ejemplo, le hubieran creído que no se iba a vender petróleo, Hubiera penalizado. entonces hubiéramos tenido alguna modificación en el tipo Pero de es cambio. preocupante Y no decir, hubo. no le creen, es que ya no es un candidato, es que ya no es un político más. Pero lo mismo Va a le ser pasó a Donald presidente Trump. en un mes y Lo medio. mismo le pasó a Donald Claro, Trump como pero candidato, es como grave presidente eso. electo y como Pero es muy presidente grave eso. en funciones. Es muy grave, O sea, los estamos a mercados mes y dejaron medio de que creerle. ese señor al que no le creen se va a poner la banda presidencial y va a ser el presidente de la República. Sí creo que... Probablemente por Y no estoy echando cada la uno de los- culpa de a quienes los no le temas, creen, ¿no? ¿eh? Tendrá. Estoy hablando de la credibilidad del presidente electo, me parece que se le está absorbiendo como absorben el barril de petróleo, pues. Es decir, se está quedando sin credibilidad frente a interlocutores tan importantes como los inversionistas o los mercados. Eso me parece muy grave. Pero pasa, y digo, a ver, coincido contigo en esa interpretación, pero también creo que pasa por comentarios como estos. Claro. Pasa por comentarios como estos. O sea, la génesis de esa falta de credibilidad. Parecen ocurrencias, no quiero decir Exactamente, ocurrencias, porque no son ocurrencias, pero parecen ocurrencias. Y es que, a ver, a lo mejor tiene un sentido que no estamos alcanzando a ver porque tienen ellos un plan muy detallado sobre... Que solo ellos saben, quizá. Exactamente, a lo mejor y lo tienen y está ahí y puede ser bueno, puede ser malo, el problema es no lo sabemos. Y entonces tú sales y entre una plaza pública, porque es lo más fácil agarrar y decirlo, vamos a dejar Que de eso es vender otro petróleo en el tema extranjero y ya está. El foro en donde... Yo no veo nada de malo del foro, ¿eh? En el foro yo creo que... El problema que no le se haga veo en ese problema. tipo de foros es que a mí me recuerda mucho al tema, por ejemplo, de lo que hace Donald Trump en Estados Unidos, sin quererlos comparar. A ver, no son comparables. Sí, no vayamos a comparar porque sí estaríamos... No son Señores, comparables. por favor. No son comparables los personajes. Serénense. Me refiero más bien al lugar. ¿No? Vas y lo que no dices frente a la clase política que te puede cuestionar, frente a los mercados o especialistas que de inmediato van a brincarte, lo haces en un foro donde tienes el espacio y el aplauso más fácil y lo puedes expresar de esa manera. El problema es que tienes estas reacciones. Claro. O sea, a eso me refería. Por todo lo demás, no. Nada más lo decía por el escenario. Qué bueno que precisas, Gons, porque sí, la comparación no Yo entiendo esa parte. O sea, pero yo creo que es eso. O sea, yo creo que es ir y plantearlo ante un público que no necesariamente va a ser tan receptivo de esta pregunta, o perdón, de este comentario, y que no te lo va a cuestionar en ese momento. Lo importante que va a ser la subasta de febrero, ¿no? O sea, porque creo que la subasta de febrero va a ser lo que marque lo que va a seguir. Si de plano la subasta de febrero se sigue posponiendo, que prácticamente es un cancelar por tiempo indefinido, entonces me parece que ahí sí podemos ver ya un impacto en los mercados, porque justo lo que menciona el texto de Reuters es los inversionistas están muy al pendientes de qué va a pasar con esa subasta, porque eso va a marcar, si de plano la subasta de febrero sigue, van a tener confianza en que no se van a cancelar ni suspender, sino que va a seguir el plan de subastas petroleras. Entonces creo que esa subasta de febrero está cobrando una importancia mayor, no solo por lo que se subastaría, sino por toda la coyuntura que arrastraría. Que de entrada ya también el señor presidente electo ya desactivó la mitad de la subasta, es decir, señores, no a yacimientos no convencionales, o sea, fracking. O sea, de plano eso no, ya de las dos rondas que te quedas con una, ¿no? Que eso en Con Texas cual ya yo los- estoy de acuerdo y lo he dicho aquí, yo estoy de acuerdo que no haya fracking. Sin ningún estudio Claro, serio. No, sí hay estudios serios, sí hay estudios serios. Hacia allá quiero ir. Bueno, toda esta polémica de si hay fracking o no, ¿de qué se pierde el país si es que no hay fracking? Creo que eso es algo que no hemos abordado. Se pierde de un daño ambiental, desde mi punto de vista. Es decir, el tema de, sí, el petróleo es importante, ayuda a la economía, pero si a cambio de vamos a dañar al ambiente, me parece que no me hace un negocio que nos convenga. ¿Qué otras cosas perdemos? Pues bueno, perderemos inversiones, seguramente perderemos oportunidades de extraer más hidrocarburos, sí, pero Gas, repito, empleos. el costo es el tema ambiental y yo ¿Están de creo que acuerdo con ello? Creo que sí, en parte, sí, en gran medida sí. O sea, creo que, a ver, el tema del fracking puede ser bastante dañino, mal hecho. Se utilizan cantidades importantes de agua, de recursos naturales para poder extraer parte de ello. Técnicamente aquí necesitaríamos a ATSA que nos dijera exactamente cómo funciona con peras y manzanas el fracking. Del otro lado, sí, a ver, el boom petrolero, el boom de gas que tuvo Estados Unidos en los últimos 10 años fue gracias al fracking en la cuenca de Permian en Texas, y creo que eso ha sido pues una de las claves para impulsar esa región. También es cierto, con la caída en los precios, también se han ido desapareciendo y hay grandes zonas en Texas que son ciudades fantasma o ciudades que en algún momento llegaron a tener muchos habitantes que llegaban trabajadores de la industria petrolera y actualmente pues están prácticamente desaparecidos, ¿no? Viendo, ahora sí que poniendo las cosas en la balanza,
Creo que yo pondría el tema del fracking en pausa hasta que tuviéramos mucho más certezas o quizá una tecnología o maneras de extraerlo mucho menos agresivas con el medio ambiente y que no requerieran tantos recursos tan escasos como son el agua. De las declaraciones de López Obrador, Abraham, yo me quedo con la parte de las energías renovables, o sea, de lo que dijo el sábado pasado en Tabasco. Yo creo que eso es algo bastante importante, que el impulso que se le pretende dar a la energía renovable, porque el señor habló de impulsar precisamente dos tecnologías, energía solar y energía eólica. En el caso de la energía solar, el 86% del territorio nacional está capacitado o tiene la suficiente capacidad de irradiación para producir energía eléctrica de manera eficiente y, bueno, obviamente tiene sus costos, ¿no? En el caso de la energía eólica... Costos ambientales también incluso, ¿no? Un poco de costos ambientales, pero no como comparados con los combustibles fósiles, fracking prácticamente ninguno, ¿no? En el caso del Golfo de México hay un gran potencial en energía eólica, o sea, sobre todo en las costas de Tamaulipas. Tamaulipas y Yucatán son los estados donde se puede producir una gran cantidad de energía limpia y que eso es una de las apuestas de la siguiente administración. Muy bien, conclusiones. En conclusión, en campaña el presidente electo decía becarios sí, sicarios no, yo diría fracking no, energía eólica y solar sí. Sí, creo que llegó el momento de empezar a replantearnos ese tipo de preguntas de manera más seria, con muchos mayores elementos técnicos también en la mano, y evitar ese tipo de cosas, ¿no?, que mencionábamos, ese tipo de comentarios al aire que parece ser y que van mermando la confianza que existe sobre lo que pueda decir el futuro presidente de este país en temas tan delicados como son el energético. Raúl. Sí, no puedes impulsar la producción de petróleo, Abraham, simplemente suspendiendo las licitaciones, o sea, ninguna empresa va a ingresar y pues es una declaración desafortunada, bueno, la parte de las ventas de petróleo al extranjero. Por supuesto que será un tema muy calientito durante todo el sexenio, el sector energético, así que por supuesto seguiremos discutiéndolo en esta mesa. Esto es lo que se comenta en la mesa, es lo que comentan los editores del financiero Bloomberg. Hasta aquí llegamos en Mesa Central, muchas gracias por acompañarnos. Quédese con Mauricio Mejía.